todo va cambiando. Hoy ya la tendencia actual, podemos decir en el 2026, ya es ser más natural. Antes era todo muy exagerado, labios muy voluminosos, mucho pómulo, y eso ya ha cambiado. Ya hoy la tendencia no es más eso, no es llegar a eso, sino es ir mejorando lo que uno tiene con pequeños detalles. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno en armonización orofacial. ¿Qué es la armonización orofacial? Entonces, la definición es que es un conjunto de procedimientos estéticos y terapéuticos que tienen por objetivo armonizar justamente estética y también funcionalmente la boca y la cara. Los tratamientos, ¿cuáles son los tratamientos? Bueno, son varios los tratamientos. Le vamos a nombrar algunos, los más conocidos. Entonces, desde la toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico, bioestimuladores del colágeno, hilos de polidoxanona, la inducción percutánea del colágeno, adipoestructuración, la lipólisis de la papada, la lipoaspiración de la papada, el lip lift y la bichectomía. Los tres últimos ya son más bien quirúrgicos. Ya hay una tendencia de armonización orofacial quirúrgica que, bueno, ya no es para todos, no a todos les gusta, pero bueno, nosotros lo hemos hecho. Nosotros tenemos convenio con la Universidad de FACOP de Brasil, que está en San Pablo. Tenemos muy buena relación con esa universidad. Y de hecho ellos arman los que se llaman las mini residencias, donde es una semana intensiva de práctica clínica. También se le da teoría. Las clases son en portuñol, es un portugués con un español mezclado, pero se entienden muy bien. Y lo bueno es que hay muchos pacientes, pero muchos pacientes. Así que bueno, esta semana que viene ahora vamos a tener una reunión con uno de los representantes en Argentina, justamente de esa universidad, porque queremos a organizar un grupo con todos los estudiantes que estén interesados de nuestras capacitaciones, de poder ir una semana a Brasil y tener esa certificación internacional de FACOP. Es con paciente y es también cadavérico, o sea, con un cadáver fresco, para donde se hacen disecciones y se ve toda la anatomía y se hacen los procedimientos también sobre cadáver fresco. Bueno, entonces, toxina botulínica es el tema que vamos a dar hoy. Después tenemos antes eran rellenos con ácido y había otras sustancias más, otros productos. Hoy en día ya el único relleno por excelencia es el ácido hialurónico. Después tenemos los bioestimuladores del colágeno, que les voy a nombrar algunas marcas, porque por ahí las mujeres han escuchado o le han comentado, como el Radies, el ANSE o el Sculptra. Son los bioestimuladores más conocidos en el mercado hoy en día. Luego están los hilos tensores, que el hilo también es un bioestimulador. Inicialmente tienen una tensión de los tejidos cuando están flácidos, cuando están caídos, que el hilo lo sostiene, pero lo que busca el hilo es reabsorberse. Y después esa tensión obviamente que disminuye, pero no queda como era en un principio, sino que hay una mejora. Muchos pacientes se desilusionan porque les gusta mucho el efecto inicial, con la tensión del hilo, que son hilos como espiculados. Pero no esa es la idea. La idea es que ese hilo vaya bioestimulando la producción de colágeno. Después está lo que es la inducción percutánea del colágeno, o también conocido como el microagujamiento, que también vamos a hablar de ese tema. Por ahí, para que tengan en cuenta, el nombre común es el Dermapen. Bueno, es una herramienta muy útil también para armonización. Y la despoestructuración, hay una que después síganla en las redes, es muy generosa con sus casos clínicos, que es la doctora Gladys Velasco. Nosotros la hemos traído a Córdoba para dar una capacitación justamente de adipoestructuración, y la verdad que nos encantó.
la filosofía, la temática, porque rompe todos los paradigmas que uno viene trayendo de armonización. Con la adipoestructuración lo cambia todo. La palabra te lo dice, adipo viene de grasa, entonces habla de una reestructuración de la grasa facial, que vamos a hablar un poquito también de los compartimentos grasos, como para ir introduciéndonos en el tema. Entonces ella creó una técnica donde reestructura esos panículos, porque justamente dentro del proceso de envejecimiento una de las cosas que ocurre es la pérdida del tejido graso. Entonces, y los ligamentos que sostienen esos panículos adiposos pierden tensión. Así que bueno, este año la vamos a volver a traer más o menos para agosto, así que vayan reservándose esas fechas porque nos encantaría que puedan conocerla y escuchar sus clases. Son muy buenas, son excelentes y salen aplicando, haciendo estructuración. Y otra cosa muy interesante que tiene es que, bueno, nosotros lo estamos recién aplicando, los pacientes con parálisis facial, hay una recuperación importante en esos pacientes. Nosotros hemos visto casos donde realmente los resultados son muy satisfactorios y bueno, ahora estamos haciendo la casuística con los pacientes que estamos atendiendo. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal? Bueno, es como dijo la doctora, a veces no es el tratamiento ideal. Hay que hacer una combinación de tratamientos, de procedimientos, y uno siempre se va a sentir más amigable con uno que con otro. Con algunos se va a sentir más cómodo, a algunos le va a gustar más. Bueno, así que por eso está bueno ir conociendo todos los procedimientos que hay. Vamos a entrar ahora un poco con la anatomía, vamos a hablar de la piel facial, que es donde vamos a trabajar. Entonces, la piel facial es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados, o sea, con el cabello, las uñas y las glándulas, tanto sudoríparas como sebáceas, forman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones que tiene la piel está la de proteger. ¿De qué? De organismos y de factores externos como las bacterias, sustancias químicas, también la temperatura. Entonces, esa es la función de la piel. La piel tiene distintos grosores dependiendo de la zona. Eso también es importante que ustedes vayan teniendo conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar atravesando piel y tenemos que saber bien cuando pase la aguja a dónde quiero llegar, dónde quiero depositar el producto. Entonces vemos que, por ejemplo, la piel de la frente es una piel bastante gruesa. Si vemos acá los números, es una de las más gruesas de todo el rostro. El mentón es otra zona de piel gruesa. Los pómulos. Ya la piel de los párpados es una piel muy finita, lo mismo que la piel del cuello. Entonces, esta imagen es importante para que la tengan en cuenta los distintos espesores de la piel. Acá vemos las distintas capas. Nosotros normalmente cuando hablamos la terminología de donde queremos llegar, le ponemos números. Plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 5. Normalmente el plano donde nosotros trabajamos es plano 2, que sería la grasa subcutánea. Entonces tenemos desde la superficie a la profundidad, tenemos la piel, la grasa subcutánea. Luego tenemos un músculo aponeurótico, luego vienen los ligamentos de retención, los ligamentos están distribuidos por todo el rostro. Estos ligamentos ustedes tienen que saber que van desde la profundidad a la superficie, son como sostén. Estos ligamentos pierden tensión con el tiempo, entonces la piel se empieza a tornar flácida. Y estos ligamentos tenemos verdaderos y falsos. El falso es que parte desde el tejido óseo a la piel. Y después tenemos los falsos, que son como los que se ve acá en la imagen, que van... El verdadero va del tejido óseo a la piel. Bueno, el verdadero va del tejido óseo a la piel y el falso que va desde la aponeurosis a la piel. Bueno, luego tenemos el periósteo y la fascia profunda. Entonces, la piel tiene distintas capas.
tenemos desde la superficie a la profundidad, tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Esto sería el plano 2, acá más o menos la unión entre dermis e hipodermis, es donde normalmente trabajamos cuando colocamos ácido hialurónico. También podemos ir a un plano yuxtaóseo, bien supraperióstico, cuando queremos ir bien profundo. Si separamos la epidermis de la dermis, nos vamos a encontrar que la epidermis también tiene distintas capas que desde la profundidad a la superficie tienen distintos nombres, como por ejemplo la capa germinal, la capa espinosa, la capa granular y la capa córnea. Bueno, y la dermis, tenemos una dermis superficial y una dermis profunda. La dermis superficial es una dermis papilar que tiene esas montañitas, y la dermis profunda es denominada dermis reticular, que es la que está en contacto con el tejido graso o hipodermis. Entonces, esta piel, en esa estructura, en esa dermis, vamos a encontrar fibras de colágeno, fibras elastina, que es lo que le da la elasticidad a la piel. El colágeno le da la estructura, y el ácido hialurónico endógeno, el que está en el propio organismo, le da la hidratación a la piel. Bueno, entonces, en este esquema vemos esas líneas amarillas que forman como unos rombos. Esas líneas amarillas, que son las fibras de colágeno, forman una estructura que sostiene a la piel. Este colágeno comienza a degradarse con los años. Normalmente se dice que ese equilibrio comienza a romperse a partir de los 30 años. O sea, se rompe el equilibrio entre lo que es la producción de colágeno y la destrucción del colágeno. Entonces se empieza a ser notorio a partir de los 30 años. Acá tenemos entonces el fibroblasto, que es esta célula que está de color verde sobre la fibra colágena que está en celeste. Bueno, el fibroblasto es el encargado de producir al colágeno. El fibroblasto, a través de enzimas y vitamina C, toma unos aminoácidos, produce la molécula de colágeno, y la molécula de colágeno termina formando la fibra de colágeno. Este proceso ocurre en el interior del fibroblasto. Lo que está a la izquierda de la imagen es el interior del fibroblasto, donde empieza a alargar las cadenas de colágeno y luego se van uniendo en el espacio extracelular para formar la fibra de colágeno. Entonces tenemos los aminoácidos, la fibra de colágeno, donde termina formando la molécula de colágeno. Y acá tenemos todo el proceso representado de cómo se forma la fibra de colágeno. Esto es la parte química, ¿sí? Cómo se va formando el colágeno. Entonces, habíamos dicho que teníamos los procesos químicos por el cual se van formando el colágeno hasta formar la fibra de colágeno. Y esto es una imagen tridimensional de la fibra de colágeno lograda por microscopio electrónico. Entonces, acá vemos en la piel envejecida cómo esta estructura de colágeno se fue perdiendo. Entonces, al romperse esa estructura, la piel empieza a caerse. Bueno, acá lo vemos de acuerdo a la edad, a medida que va pasando las décadas, cómo esa estructura de colágeno se va degradando y se van profundizando las arrugas o se van incrementando los pliegues. Y acá vemos cómo a lo largo del tiempo, a partir de los 30 años, ya vemos un cambio
en la estructura de colágeno que se va perdiendo. El proceso de envejecimiento, bueno, lo que acá vemos lo que ocurrió fueron estos cambios, que es lo que se llama la V, una V corta, y con el proceso de envejecimiento se ve una V invertida. Entonces, el contorno, en la cara joven tiene el contorno definido y una línea mandibular afilada. Y luego del proceso de envejecimiento, esta V se invierte, donde el contorno está mal definido y hay una línea mandibular ancha. Entonces, el envejecimiento facial va a involucrar cambios estructurales. Vamos a encontrar que hay una remodelación ósea, o sea, el esqueleto facial sufre una remodelación. Entonces, las zonas donde más se ven afectadas es en la zona de las órbitas, en la abertura piriforme y en el reborde alveolar. Son las zonas donde más se va a ver las zonas de reabsorción ósea. Entonces vemos en el esqueleto cómo, en el transcurrir los años, cómo se va modificando. Entonces acá tenemos un rostro de cómo se ven el esqueleto facial a los 35 años, cómo se ve a los 45, cómo se ve a los 55. Bueno, todo esto se va alterando con el paso del tiempo. Entonces, por eso vemos a los bebés con las caras redonditas. ¿Por qué lo vemos así? Porque están llenos de grasa. Y una de las consecuencias del proceso de envejecimiento es justamente la pérdida de estas almohadillas grasas que estamos viendo. Entonces, al perder estas almohadillas grasas vemos, lo primero que se ve, lo primero es el famoso jowl, que es estas bolsitas que caen debajo de la línea mandibular, que son las caras que te hace la cara de perrito bulldog. Después vemos un hundimiento de la línea mandibular, un desplazamiento de la nariz y de la boca y un colapso de las almohadillas. Y se empiezan a pronunciar las bolsas. Y obviamente un signo muy característico es la depresión en la zona de la fosa temporal. Y obviamente que la piel se torna flácida, porque también hay una disminución de las fibras elásticas. Entonces, las tres cosas que ocurren fue pérdida de estructura ósea, pérdida de volumen por las almohadillas grasas y desplazamiento de los tejidos. Entonces, el sello del envejecimiento facial es la pérdida del volumen subcutáneo. Esto se manifiesta por adelgazamiento dérmico porque hay pérdida de la elasticidad y atrofia de la grasa natural. Entonces da una impresión de que el tercio medio está disminuido. Entonces, el resultado del envejecimiento incluye incremento de los pliegues se empiezan a notar más, se incrementan las concavidades y la piel se torna laxa. Obviamente que también hay factores que intervienen, factores internos que no los podemos manejar, como es la carga genética y los hormonales. Vieron que hay personas que parecen que no envejecen nunca, pero también hay factores extrínsecos o externos que influyen en el proceso de envejecimiento, como son las radiaciones ultravioleta, la dieta, el estilo de vida o el tabaco. ¿Sí? Los hábitos. Bueno, acá tenemos los rayos, cómo afectan los rayos ultravioleta, cómo afectan a la piel, cómo llegan. Bueno, y esta foto dicen que esta es de un camionero que justamente le daba el sol de ese lado, donde se ve el lado más afectado. Bueno, todo el tiempo estar manejando y el sol le daba de ese lado, se nota el fotoenvejecimiento de esta persona. Hay una escala muy famosa, que es la escala de Glogau. Esta escala me permite clasificar de acuerdo a las décadas en 4 tipos. Entonces tenemos un tipo 1, donde vemos una piel sin arrugas, que es una persona entre los 20 y los 30 años, donde no vemos pigmentación, no tenemos queratosis, y generalmente este tipo de paciente lleva poco maquillaje. Luego tenemos las pieles de tipo 2, donde ya se empiezan a notar las arrugas de expresión, y son pacientes que tienen entre 30 y 40 años, donde podemos observar que tienen léntigo senil incipiente, hay una queratosis palpable, y generalmente son pacientes que llevan una crema de base. El tipo 3, que son pacientes de entre 40 y 60 años, ya empezamos a ver discromía
y telangiectasias, se empiezan a ver las queratosis y son pacientes que generalmente llevan bastante crema. Y el tipo 4, ya donde vemos al paciente que es todo una arruga, que son más de 60 generalmente, la piel cambia de color, se torna más amarillo o gris, comienzan a aparecer los cánceres de piel y el maquillaje generalmente no lo usan porque se agrieta y se endurece. Bueno, entonces vamos a partir de esto vamos a diferenciar dos tipos de arrugas, que son las arrugas estáticas, que son producto del proceso de envejecimiento, y las arrugas dinámicas, que son producto de las expresiones. Entonces vamos a entrar ahora de lleno en lo que son las arrugas dinámicas. Lo que nosotros vamos a buscar con la toxina botulínica es lograr rostros que no queden las caras congeladas ni frisadas, sino que tengan una cierta expresión. No queremos que sean cara de estatua. Entonces, comenzamos con toxina botulínica. Una buena generalidad. Bueno, ¿la dejo? Sí, por favor. Bueno. La toxina botulínica es producida por una bacteria que es un bacilo gram positivo, anaerobio y que vive en la tierra. Es el famoso Clostridium botulinum. No lo confundan con el Clostridium tetani, es un Clostridium. Bueno, este Clostridium produce serotipos de toxina, distintos serotipos que se clasifican desde la letra A hasta la G. El uso en humanos, de uso terapéutico, es el serotipo A y B. Normalmente la toxina botulínica tipo A es la que se está utilizando para fines estéticos. En Argentina no se consigue no tengo conocimiento de que se consiga la tipo B, es más de uso terapéutico y dicen que es más dolorosa al aplicarla. La toxina botulínica tipo A, tenemos 3 tipos de toxina. Hoy en el mercado hay otras más, pero estas son las 3 primeras que salieron al mercado. La primera que salió fue la de marca Botox, por eso todo el mundo la conoce como Botox, que el nombre químico es Ona-botulinum toxina. Luego, al poco tiempo, sale al mercado otra marca, que es de marca Dysport, que es la Au-botulinum toxina. Y luego salió la marca Xeomin, que es la Inco-botulinum toxin A. O sea, Ona-Abo-Inco. Hay otra marca que tiene el reconocimiento de la ANMAT. Siempre tengan en cuenta que todos los productos que utilicemos tienen que tener ANMAT. Pero no deja de ser una Ona-botulinum toxin A, que es la marca Clodeu. Nosotros no la hemos usado todavía. Esta sí tenemos experiencia con estas 3. Pero no deja de ser una similar al Botox. Es una clon de la línea Botox. Estas son las presentaciones comerciales de las 3 marcas más conocidas. Estas 3 toxinas, bueno, las 2 primeras, la de la izquierda y la del centro, llevan cadena de frío, excepto Xeomin. Esto tiene que tener cadena de frío para ser transportada. Estas vienen en frasquitos que se llaman vial, con B corta. Y bueno, vamos a desarrollar estas toxinas para que tengan conocimiento de las 3. Lo que tienen que saber es que la toxina botulínica es una proteína. Es una proteína que tiene una cadena pesada, una cadena liviana. Esta proteína está unida por puente disulfuro y tiene unido también un elemento que es el zinc. Este es el mecanismo de acción de la toxina, cómo actúa. Tenemos que saber dónde actúa. Bueno, las terminaciones nerviosas presinápticas en la... Bueno, lo que tenemos que saber es que la toxina, primero, cómo es la fisiología, cómo es la contracción normal de un músculo. Entonces, esto es la terminación nerviosa, donde encontramos el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Vemos cómo en esas vesículas se unen esas patitas naranjas con la verde y la celeste,
forman un complejo que se llama el complejo SNARE y por exocitosis libera al espacio, a la unión neuromuscular, el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Esta acetilcolina va a ir al receptor específico que se encuentra en el músculo y se va a producir la contracción muscular. Ahí vemos cómo se contrae el músculo. Bueno, esto es lo normal, lo fisiológico. Ahora, ¿cómo actúa la toxina? Bueno, lo que tienen que saber es que la toxina viaja en esa cadena pesada y en esa cadena liviana, va a penetrar en la fibra nerviosa por un receptor específico. Fíjense cómo entra la toxina a la fibra nerviosa y se va a dirigir a donde estaban esas patitas verde y celeste, donde se formaba el complejo SNARE, y va a generar una acción. ¿Qué acción va a generar? Las va a cortar, las va a decapitar. Va a cortar esas dos patitas, verde y celeste. Con lo cual, ahí vemos cómo la toxina va y corta las patitas, las decapita. Entonces, cuando venga la vesícula con la acetilcolina, en el interior va a querer unirse esas patitas naranjas, pero no va a poder porque están cortadas. Entonces no va a haber liberación del neurotransmisor. Entonces este es el mecanismo de la toxina botulínica. No hay liberación de acetilcolina, con lo cual no hay contracción muscular. Bueno, esta ratita blanca que la puse acá es un ratón hembra de la raza Sweetwestern que pesa entre 18 y 20 gramos. ¿Por qué? Porque los ensayos de la toxina botulínica se hicieron con esta ratita. Entonces, una unidad Botox es una unidad de actividad biológica. ¿Y en qué consiste la actividad biológica? Bueno, cuando se le coloca una inyección intraperitoneal a una población de ratas, muere el 50%. Es decir, que la dosis letal de toxina botulínica mata al 50% de estas ratitas. Entonces, eso es una unidad de Botox. Nosotros en un frasquito, en un vial, tenemos 100 unidades. Fíjense que esto es un ratón específico, por eso yo le puse todas estas características. Le puse que es un ratón de raza, no es un ratón cualquiera, es hembra y pesa entre 18 y 20 gramos. No está hecho con ratas ni de 21 ni 17 gramos. Eso es importante porque en función a eso se hizo el estudio. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes van a ver que hay otras toxinas con otras unidades, como por ejemplo la Dysport, que de hecho es una de las más caras hoy en día en el mercado, está cerca de 450.000 pesos el vial de Dysport. Está hecho con otro tipo de rata, los ensayos de laboratorio. Bueno, vamos a hablar de un proceso que es muy importante, que es el proceso de reconstitución. Esto es seguro. Bueno. Vamos a hablar del proceso de reconstitución. La reconstitución, vamos a tener presente que vamos a necesitar jeringas Luger. Las jeringas Luger, las que vamos a usar son las de 1 ml, que pueden ser de tuberculina o insulina, que son las finitas. Estos son materiales que tienen que ir comprando, primero para llevar a la parte práctica que vamos a tener, y después para ir teniendo en su consultorio. Y otra jeringa Luger que vamos a necesitar son las de 3 o 5 ml, que son necesarias para la reconstitución de la toxina botulínica. Lo que tenemos que saber es que esta jeringa de 1 ml tiene rayitas, esas rayitas se llaman aforos. En esta imagen vamos a ver que tenemos aforos largos, que van de 0,1 a 0,1, aforos medios, que son los que dividen, este es 0,1 en 0,05, o sea, estos aforos largos tenemos un aforo medio, y después todas rayitas chiquititas, ¿sí? Que son aforos cortos. Entonces tenemos aforos largos, aforos medios y aforos cortos, es decir, rayas largas, rayas medias y rayas cortas. Entonces, en toda la jeringa, esto estamos hablando de capacidad. Es importante que tengan en cuenta la cantidad de líquido que van a tener. Tienen 1 ml.
De raya larga a raya larga voy a tener 0,1 ml. Es decir, de aforo largo a aforo largo. Y la mitad de esto, o sea, de aforo largo a aforo medio, voy a tener 0,05 ml. Esto es capacidad, es cantidad de líquido. Después lo vamos a vincular con las unidades, porque ustedes tienen que saber dos cosas. La cantidad de unidades que van a colocar, que va a depender de la reconstitución que hagan, y la cantidad de ml que van a colocar. Son dos parámetros para tener en cuenta, ml y unidades. Agujas hipodérmicas. Bueno, ¿qué tienen que saber de las agujas hipodérmicas? Las agujas hipodérmicas, el grosor de la aguja, ustedes saben que hay agujas finas y agujas gruesas, el grosor se denomina gauges, que es el diámetro externo de la aguja. Es decir, que cuanto más grueso es el calibre de la aguja, menor es el número. Y a medida que el número empieza a incrementar, el calibre es más delgado. Es decir, que una aguja 30G, el número es más grande, pero el grosor es más finito. Son agujas muy delgaditas. Entonces, estas son agujas que ustedes tienen que ir comprando para ir teniendo. Son muy económicas estas medidas. Si ustedes me preguntan, ¿hay más finitas de las 30G? Sí hay y son mucho más caras. Pero bueno, básicamente tienen que ir comprando estas medidas de agujas, las de 30G, 27G, 25G y 21G. Bueno, el largo es variable. Generalmente los largos vienen en pulgada. Esto es de 1,5 pulgadas. Esto está hecho para mostrar que 1,5 pulgadas son 38 milímetros. También pueden ser de 1 pulgada. Entonces, ¿qué materiales o insumos vamos a necesitar para reconstituir la toxina? Bueno, vamos a necesitar dos tipos de materiales. Primero para la reconstitución y luego para la aplicación. Para la reconstitución vamos a necesitar la jeringa de 5 ml, una ampolla de cloruro de sodio al 0,9% o solución fisiológica. Esto puede venir en ampollita de vidrio o en la ampolla plástica. Tengan en cuenta que no es solución fisiológica para nebulizar, tiene que ser estéril para inyectar. Y la aguja que podemos utilizar para la reconstitución es de 21G, o de 1 pulgada o 1,5 pulgadas. El largo es indistinto. Y para aplicar vamos a usar una jeringa de 1 ml, la aguja de 30G, que son las amarillitas, y alcohol. Bueno, esta es la ampolla de cloruro de sodio. Está muy buena, es muy práctica, es más fácil abrirla. A mí me gusta más que la de vidrio. Y este es el proceso de reconstitución. Vamos a ver el videito. Tiene ciertos secretitos que hay que tener en cuenta. Si bien algunos han sido desmistificados, que dicen que no están así, pero bueno, estas son, lo que le vamos a decir, son las recomendaciones del laboratorio y es la que está en todos los libros. Entonces, vamos a necesitar el cloruro de sodio, vamos a tener la toxina botulínica, en este caso lo que estamos viendo en el video es una de marca Botox. Siempre tengan en cuenta de ver la fecha de vencimiento del producto. Esto se conserva en cadena de frío, tengan en cuenta eso también. Y bueno, eso tienen que chequearlo, acuérdense de siempre chequear la fecha de vencimiento y la fecha de fabricación. Y bueno, cuando abren van a tener el frasquito de toxina botulínica o vial. Ese frasquito viene con una tapita transparente o algunos, depende de la marca, es de otro color, es una tapita de polipropileno que una vez retirada no se puede volver a colocar más. El laboratorio recomienda pasar alcohol. Yo entiendo que eso está todo esterilizado, pero son recomendaciones del laboratorio. Tomamos la jeringa Luer, vamos a cargar, esto presten atención porque esto lo vamos a protocolizar de esta manera. En el 95% de los casos, por ponerle un número alto, la vamos a preparar en una dilución de 2 ml, que es lo que habitualmente se
se prepara en un consultorio. Y de hecho, lo vamos a hacer así. Después le vamos a enseñar la otra dilución, pero quiero que por lo menos tengan en cuenta este tipo de dilución, que son 2 ml. Una forma de aplicar esta solución fisiológica es colocando la aguja a 45 grados, tratando que el bisel quede mirando hacia las paredes y que vaya por goteo. Esto es la recomendación del laboratorio. Algunos, ¿por qué? Porque esta ampolla está al vacío y le tiende a succionar esa solución fisiológica. Dicen que, según la fuerza que caiga esa solución fisiológica, puede desnaturalizar la proteína y bueno, y no estaría teniendo el efecto deseado esa toxina. Con lo cual, esto es la recomendación del laboratorio, que sea por goteo, tratando que el bisel quede mirando hacia las paredes. Bueno, y una vez que descargué la solución fisiológica, le hago un leve movimiento suave para que se vaya humedeciendo todas las paredes y se hidrate toda la toxina botulínica. Bueno, ese es el mecanismo de reconstitución. Hay que destacar un detalle, por las dudas cuando compren, van a ver que el frasco son de vidrio, hay que tener cuidado que no se caiga, y viene como vacío, no van a ver un producto adentro. Depende de la marca y el tipo de toxina, se puede ver como un polvito blanco pegado en el vidrio, pero van a ver eso nada más. Entonces ustedes reconstituyen con la solución fisiológica y allí pasa a ser líquida, que en la mayoría de los casos vamos a hacer una reconstitución con una dilución en 2 ml. Reconstituir no es lo mismo que la dilución, ¿sí? Reconstituir la toxina es volverla líquida con la solución fisiológica y la dilución es según la cantidad de solución fisiológica que yo le voy a aplicar a ese vial. La que recién Marcelo les mostró, se la suele llamar dilución húmeda porque lleva más cantidad de líquido. Incluso si empiezan a leer o ya empiezan a ver diferentes videos, porque van a ver muchísima información sobre armonización, van a ver que también se diluye con más cantidad de solución fisiológica. Por eso vamos a protocolizar en 2 ml y después de a poquito van a ir aprendiendo cuándo poner menos cantidad de solución y cuándo colocar más cantidad de solución. Colocar más cantidad de solución fisiológica normalmente se utiliza por otro tipo de tratamientos, para mesoterapias o para tratamiento de sudoración, pero hay que tener en cuenta que a mayor dilución, mayor difusión también del producto, ¿no? Porque estamos poniendo un líquido que se va a difundir y a menor cantidad de líquido, menor difusión del producto. O sea, va a estar más circunscripto a un área donde yo la voy a colocar. Les voy diciendo todos estos datos para que lo tengan en cuenta cuando hablemos más adelante, tanto en esta clase como en la siguiente clase de toxina, para tener en cuenta las diferentes diluciones. Entonces, protocolizamos, ya sea para uso terapéutico o uso estético, hacer una dilución en 2 ml, tanto en Botox, Xeomin o Dysport. Pero, ojo, Dysport 300, porque también viene otro Dysport con mayor cantidad de unidades que lleva una dilución con más cantidad de líquido, ¿no? Que también ya lo vamos a ver. No se hagan ahora mucho lío con esto. Recuerden, les voy repitiendo cosas importantes. Botox y Dysport necesitan siempre frío. Entonces, cuando ustedes compren el producto, ese producto va a venir refrigerado, va a venir envuelto en una heladerita de termopor con distintos geles de refrigeración. En cambio, Xeomin no necesita refrigeración para ser transportado. Ahora, una vez que a cualquiera de los tres yo los reconstituí, o sea, les coloqué la solución fisiológica, deben ir a la heladera. No se recomienda freezer, pero sí deben ir a la heladera, porque ya una vez reconstituido, los tres tienen que estar en el frío.
Bien. Entonces, normalmente en las capacitaciones utilizamos Xiaomin por esa cuestión de que lo puedo transportar. Muchas veces conseguimos algunos precios que son más convenientes, entonces es más fácil llevar desde Córdoba Xiaomin a diferentes partes y no tenemos que estar preocupándonos porque se corte la cadena de frío. El Botox también es un muy buen producto, pero tiene esa desventaja de que necesita la cadena de frío. Y las toxinas, como tienen, ya vieron que son diferentes toxinas y diferentes tamaños o peso molecular de las proteínas que las acompañan, tienen mayor o menor difusión en el sector donde uno las va a colocar. Son datos que también los vamos a ir profundizando con el tiempo. Entonces, uno dentro de cada uno de estos viales ya tienen que ir incorporando la terminología, ¿no? No digan frasco y no digan ampolla. Esto es un vial. Es un vial que contiene adentro como un polvillo blanco, se ve más vacío que otra cosa, y este vial contiene 100 unidades de toxina botulínica. Y yo le ponga la cantidad de líquido que le coloque, ya sea 1 ml o 4 ml, siempre voy a tener la misma cantidad de unidades, 100 unidades de toxina botulínica, ¿sí? No importa la cantidad de líquido que yo le ponga. Eso es algo también a tener muy en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a reconstituir Xiaomin? Xiaomin la reconstituimos con 2 ml de solución fisiológica. No recomendamos utilizar la solución o los sachets de 1 litro, que por ahí usamos para implantología, porque se puede contaminar. Esto tiene que estar, la cadena de bioseguridad tiene que ser inmaculada, perfecta, para no tener ninguna complicación fea. Y por ende, como yo voy a poner 2 mililitros de líquido dentro de este vial, voy a obtener 2 jeringas de 1 ml, ¿sí? Y cada una de estas jeringas adentro va a tener 50 unidades. Recordemos, adentro del vial tenemos las 100 unidades, pero cuando retiro en mi jeringa de 1 ml, voy a tener en cada jeringa 50 unidades. Entonces, en 1 ml tenemos 50 unidades. Por ende, en 0,1 ml voy a tener 5 unidades. Y en 0,05 ml voy a tener 2,5 unidades. Esto tienen que hacer un cuadro y colgarlo en el consultorio hasta que estén entrenados para las cantidades de unidades según los ml que han usado, ¿sí? Es el machete para estar tranquilos y seguros. Bien, si hablamos en ml, entonces tenemos en 1 ml 50 unidades, en 0,1 ml 5 unidades y en 0,05 ml 2,5 unidades. Esto es igual para Xiaomin y para Botox. Y como les dijimos antes, hay distintos tipos de dilución. La dilución seca, por ende, si es seca, quiere decir que tiene menos cantidad de líquido. Entonces se va a diluir en 1 ml de solución fisiológica. Pero las unidades van a ser siempre las mismas. Yo ahora voy a tener 1 ml en cantidad de líquido, pero ese líquido va a contener siempre 100 unidades. Y voy a obtener una sola jeringa de 1 ml y en toda la jeringa ya tengo las 100 unidades. Entonces, son más difíciles de realizar estas aplicaciones porque tengo que ser muy precisa, porque ahora voy a tener 100 unidades todo dentro de esta jeringa, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos esta dilución normalmente? Cuando yo tengo que poner grandes cantidades, por ejemplo, en un bruxismo, en un músculo macetero, o cuando necesito poner unidades muy precisas, por ejemplo, una sola unidad. Pero si no, normalmente utilizamos la de 2 ml porque es más fácil de ver la cantidad de producto que estoy inyectando. Entonces, en 1 ml voy a tener las 100 unidades. De aforo largo, 10 unidades. Ahora no tengo 5, ahora tengo 10. Y de aforo medio a aforo largo, 5 unidades.
Bien, esto no sé si le pudieron sacar una foto, sáquenle siquiera una foto y lo van guardando. Lo mismo podemos mandar un PDF Cómodo, sí. para que lo tengan. Porque esto los va a marear un poquito al principio, así que tranqui, tómenselo con calma. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a repasar las características. Tenemos un principio activo, que es la toxina botulínica tipo A. Indicaciones cosméticas, líneas faciales, hipercinéticas, hiperhidrosis focal y axilar. La formulación es albúmina humana y cloruro de sodio. Atento a este dato, la albúmina. Presentación, polvo congelado al vacío estéril en un frasco vial de 100 unidades de Botox, 300 o 500 unidades de Dysport, 100 unidades de Xiomin. Fíjense el peso molecular de las proteínas, 900 kilodalton Botox, 500 kilodalton Dysport y 150 kilodalton Xiomin. Entonces siempre por eso los que defienden Botox le defienden en base al peso molecular y defienden que tiene más eficacia. Pero en realidad, en la clínica, los tres se comportan prácticamente igual. Nada más que uno puede ejercer el efecto más rápido o puede tener una mayor difusión en el área. Ahora, la duración en el tiempo es prácticamente la misma. Que eso, ya van a ver, es muy particular de cada paciente. Y el almacenaje, recordemos que antes de reconstituirlo, lo que es Botox y Dysport tiene que estar en el congelador y lo que es post-reconstitución, las tres, tienen que estar en refrigerador. ¿Qué recomienda el fabricante? Utilizarla hasta 72 horas después de haberla reconstituido. Luego de esas 72 horas no es que no sirva más, pero hay que tener mucho cuidado con la contaminación y también tener en cuenta que va a ir perdiendo su eficacia. Nosotros nos hemos colocado toxina luego de estar un mes o hasta un mes y medio en la heladera. Mientras no esté contaminada, la hemos utilizado y ha funcionado. Quizás con menos fuerza, digamos, ¿sí? O sea, va a ser un efecto más suave. Pero no es que deje de servir. Pero bueno, hay que tener siempre en cuenta y respetar las recomendaciones del fabricante, porque en base a eso, en base a todos los ensayos y la evidencia científica, es la recomendación que va a dar el fabricante. Y también para cubrirse ante una complicación. Entonces, contraindicaciones tiene, algunas más relativas y otras más absolutas. Embarazo, no hacemos nunca ningún procedimiento, más allá que sabemos que probablemente no va a producir ningún daño, pero cualquier cosa que suceda, al primero que van a venir a buscar es al médico o al odontólogo que le hizo algún procedimiento. Lactancia, toda patología relacionada a la musculatura, como miastenia, disfunción neuromuscular, hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Recuerden que el vehículo tiene 0 albúmina y hemaglutinina, entonces tener en cuenta, por ejemplo, los pacientes alérgicos al huevo, pacientes que estén consumiendo aminoglúcidos que contrarrestan la función de la toxina, inflamación epidérmica en la zona a tratar. Bueno, esto es por el sitio de punción, ¿no es cierto? En donde no deberíamos estar haciendo una punción en una zona que esté inflamada o que haya alguna dermatitis o alguna infección activa como un acné, o sea, no deberíamos estar inyectando absolutamente nada, mientras ese proceso inflamatorio está en la piel, donde yo voy a ir a trabajar. Más allá que yo vaya al músculo, porque este producto yo lo voy a aplicar en el músculo para hacer la relajación muscular, la piel tiene que estar sana. Polimiositis, infección activa en el lugar de aplicación. Esas serían las contraindicaciones. Las recomendaciones para el paciente luego que uno le ha hecho la aplicación. No efectuar esfuerzos o ejercicios físicos durante las primeras horas. Todo paciente que sea muy activo físicamente, practique deporte, vaya al gimnasio, obviamente la toxina le va a durar menos tiempo. ¿Se la tiene que dejar de hacer a la toxina? Y no se la tiene que dejar de hacer. Siempre el efecto es lindo, siempre el efecto para el bruxismo es efectivo. El tema es que estas personas ya tienen que saber que la duración va a ser menor. Su metabolismo es diferente.
No adoptar la posición de decúbito dorsal las siguientes 4 horas. Esto se recomienda porque, por ejemplo, los músculos faciales que son tan pequeños, si el paciente se va a recostar, puede difundir la toxina hacia un músculo vecino y relajar un músculo que yo no quería relajar. Es que es lo mismo que masajearse o toquetearse la zona, porque puede difundir la toxina de un músculo al otro. En caso de inflamación leve, aplicar compresas frías en la zona y en caso de hematomas, aplicar cremas como árnica para ayudar a disolver más rápido los hematomas. Indicaciones para el profesional. Hacer firmar los consentimientos que si sus colegios no tienen los consentimientos de armonización orofacial, después vamos a mostrarle algunos modelos, les mandamos algunos modelos. Esto es importantísimo, la toma de fotografía. La fotografía en la armonización es una herramienta fundamental y no puede faltar. Sin la fotografía no tenemos cómo defendernos ante una complicación. Y no tenemos cómo defendernos también ante un reclamo infundado del paciente. O tal vez nos va a servir para darnos cuenta que las cosas no salieron como uno esperaba y puede modificar el tratamiento en la próxima aplicación de la toxina. Entonces las fotografías son sí o sí, no hay forma de zafar de la fotografía. Registrar las unidades que utilizamos y los puntos de aplicación en la historia clínica. La batería se está agotando. Dame un segundo, está enchufada. Ahí está, se movió el cable. Bueno, me asusté. Esto también, miren qué importante, fotografiar los puntos de aplicación. O sea, una vez que yo le marqué al paciente dónde voy a poner la toxina, le sacan una foto. La guardan ustedes y también se la mandan al paciente. Evitar otros tratamientos en la zona tratada el día de la aplicación, porque si yo pongo toxina, lo que menos quiero es que estén tocando la cara luego de aplicar la toxina. Entonces, ponemos toxina y nada más. Si tiene que hacer algo, se lo hace antes. Por ejemplo, colocar un hialurónico, se lo hace antes de colocar toxina. Citar al paciente a control a los 10 días. ¿Por qué? La toxina comienza a hacer efecto más o menos a las 48 horas. De ahí va a lograr su pico máximo a los 15 días y ahí se queda. Y de ahí dura lo que dura normalmente, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y se empieza a ir de a poco. Cuando llegamos al punto máximo, que es los 15 días, yo ya no podría hacer retoques, o sea, no podría volver a colocar toxina, porque voy a generar anticuerpo y resistencia. Entonces, si quiero hacer un puntito de corrección, porque una ceja quedó más alta que la otra, porque todavía siente que bruxa mucho, yo puedo volver a colocar toxina a los 10 días, pero ya a los 15 no. Entonces lo cito a los 10 días, tomo fotografías y evalúo la situación. Si hacemos retoque o no hacemos retoque. Dentro de las complicaciones, tosis. Tosis significa caída. Tosis del párpado, que es la peor complicación en toxina. Tosis de la ceja, puede ser de todo el cuerpo de la ceja o de la cola de la ceja. No es tan complicada, pero tampoco está muy contento el paciente. Elevación excesiva de las cejas. Freezing, o sea que quede congelado y no pueda hacer ningún gesto. Asimetrías faciales, porque me tomó de un lado y del otro no. O me tomó un músculo que no quería que tome. Equimosis y hematomas, que está más dentro de lo común. Entonces, conociendo las complicaciones es donde yo, conociendo las complicaciones, las quiero evitar a las complicaciones. Entonces, estudio y aprendo para no tener complicaciones. Protocolo de aplicación. ¿Está todo conectado? ¿Me están viendo, che? Sí. Una vez hablé 1 hora y media y resulta que se había desconectado y hablé sola 1 hora y media, me quería morir. Bueno, confeccionamos lista. ¿Ah? Estamos. Bien. Estamos. Sí. Bueno, confecciona la historia clínica. Es muy importante la charla con el paciente, el diagnóstico, la consulta de armonización lleva tiempo, lleva fotos. A veces uno hace fotos y utiliza un programa de Photoshop para mostrarle al paciente más o menos qué quiere lograr. Hay que entenderse mucho con el paciente de armonización, porque por ahí no le llegamos a comprender lo que el paciente quiere. Entonces, hay que hablar con tiempo, con paciencia, tomar fotos, registrar
protocolo video y fotográfico, incluso hacer un video y preguntarle al paciente qué quiere hacer. No le digan ustedes, vení que te voy a sacar las patas de gallo, porque probablemente el paciente se puede llegar incluso a ofender, o vení que te voy a levantar la nariz que se te cayó. Tienen que esperar que el paciente diga lo que no le gusta, o lo que le molesta, o lo que le gustaría hacerse, y en base a eso, con mucha delicadeza, uno sugerir algunas cosas, con mucho cuidado, porque hay mucha gente que se ofende ante la sugerencia. Entonces, tener mucho cuidado. Hacer videos donde el paciente hable, haga gestos, entonces también le queda una herramienta para ustedes. En base a eso, realizamos el plan de tratamiento, qué músculo vamos a trabajar, cuántas unidades voy a aplicar en ese músculo, ¿sí? Si lo voy a hacer en una sola sesión o si vamos a tener que hacer retoques, ya de antemano lo sabemos. Podemos colocar crema anestésicas, colocacar, bien, colocacar, crema anestésica. Las cremas anestésicas, chicos, las tienen que dejar 45 minutos a 1 hora porque si no, no toman nada y les duele al paciente lo mismo. Entonces también es importante, si ya se decidió y va a hacer el tratamiento, que vayan 1 horita antes al consultorio, le ponen la crema y lo mandan a ver videitos y reel durante 1 hora, porque si no, el procedimiento va a ser doloroso en algunas zonas de la cara. Como hay pacientes que no les hace falta crema porque no les duele absolutamente nada. Eso ustedes lo van a ir conociendo a su paciente. Reconstituimos la toxina. A mí me gusta reconstituirla delante del paciente, ¿sí? Por ahí va a suceder que el vial va a ser compartido con 2 personas. Entonces, lamentablemente, va a haber... Alguien está jugando con el tuyo. Bien. Vamos a reconstituir al lado del primer paciente. Del segundo la va a encontrar reconstituida la toxina, lamentablemente. Pero no importa. Ese primer paciente que lo vio, habla y cuenta. Che, hizo la toxina, le puso el líquido delante mío, eso nunca lo había visto. Y está bueno porque le cuenta a los otros y demás, y eso le da más confianza al paciente y más seriedad a nuestros tratamientos. La reconstituyo ahí delante del paciente. Le muestro todo el procedimiento. Retiramos la crema anestésica con alcohol al 70%. Ya saben que es más efectivo que el 96% en piel. Y también, como hay muchos estáfilos que van a necesitar ser eliminados, utilizamos clorhexidina al 20%. Demarcamos los puntos de aplicación con un lápiz que no sea muy oscuro para que no vaya a generar... Después nos cueste mucho retirarlo, puede ser blanco, puede ser celeste. Bueno, vienen de todo tipo de marcadores ahora que podemos utilizar. Fotografiamos los puntos de aplicación. Cargamos la jeringa de 1 ml. Cuando carguemos, cuando vayamos a retirar, que eso todo lo vamos a ver en el workshop, pero se lo voy repitiendo varias veces. Uno hizo la reconstitución y le puso los 2 ml. Luego... lo bamboleó suavemente y ya está lista la toxina. Agarro mi jeringa de 1 ml y le pongo una aguja gruesa. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a pinchar de vuelta la gomita gris, la vuelvo a desinfectar, pincho y voy a aspirar 1 ml de la toxina. Recuerden, vamos a tener 50 unidades en la jeringa. Si yo pongo una aguja finita de 30G, voy a estar 5 días aspirando. Entonces, aspiro con una aguja gruesa, ¿sí? Y luego cambio la aguja por una aguja 30G y comienzo ahí a aplicar. Y hay que tener en cuenta muchos detalles, por ejemplo, que no quede toxina en las agujas, porque desperdician toxina, que no queden burbujas, porque después cuando empiezo a sacar burbujas pierdo toxina. Entonces son detallitos que vamos a ir aprendiendo para utilizar a full esas 100 unidades y no perder toxina. Siempre alguna gotita se nos cae. Cambiamos por una aguja 30G, que es la amarillita. También utilizamos a veces más finitas, 32G, son mucho más confortantes para el paciente, pero son más caras. Y empezamos a aplicar en el paciente. Tenemos que conocer la anatomía, el grosor de la piel y en qué profundidad está el músculo, porque yo estoy aplicando toxina para el músculo y tengo que llegar al músculo, si no, no vamos a tener efecto.
¿Por qué no hay queso? Porque ese Perdón. arroz no me gusta. Decirle a Bruno que te ponga queso. Dale. Perdón. Eso pasa con los meat en la casa. Bien. Ya sé que deben tener 500.000 preguntas. Vayan anotando todo tranquilos porque en una parte como más avanzada en la próxima clase, que vamos a ver parte de toxina y parte también de bioestimulación, vamos a retomar toxina y vamos a ver de vuelta muchos detalles que van a quedar así como flotando, ¿no? Y tener en cuenta que menos es más. En todo lo que es armonización, como decía Marcelo, no hay que pasarse ya a los extremos que estábamos viendo hace unos años atrás, de dejar caras frisadas, de dejar las cejas en la frente, las personas sin expresión o con expresiones raras, porque cuando uno relaja un músculo, el del lado se activa más. Entonces, cuando uno va a hacer la toxina, le va a ofrecer la toxina al paciente, ese paciente que viene y te dice, quiero toxina para el entrecejo. ¿Cuánto me salen? 10 unidades para el entrecejo. Ustedes no venden toxina, ustedes venden un procedimiento. Ustedes van a evaluar a ese paciente y le van a explicar que si relaja solamente el entrecejo, se le van a notar más las arrugas de los corrugadores, se le van a notar más las arrugas de la pata de gallo, se le va a incrementar más las arrugas de la frente. Yo tengo que hacer un equilibrio con los músculos. Más allá que por allí el músculo frontal no es tan fuerte, pero lo tengo que relajar de igual manera para hacer un equilibrio con los otros músculos. Por ejemplo, de la glabela. Entonces ustedes no van a vender toxina, ustedes van a vender un tratamiento, un procedimiento. No van a vender unidades, van a vender un procedimiento. Que a veces puede ser solo tercio superior, a veces tercio superior, medio inferior, y a veces según evaluamos el paciente, necesita toxina desde la frente hasta la clavícula, ¿sí? Porque el cuello también lo vamos a tratar. Y a veces también tratamos los trapecios. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado y personalizado para cada paciente. Eso lo tenemos que educar a los pacientes a la fuerza. Porque a mí me siguen llamando, me siguen mandando mensajitos en el Instagram y me preguntan, ¿a cuánto las 5 unidades de toxina? ¿A cuánto las 5 unidades de Botox? Entonces, ustedes tienen que educar a los pacientes que ustedes no venden Botox. Botox vende el proveedor. Ustedes van a hacer un tratamiento. Una herramienta espectacular, el uso de la toxina para el bruxismo. No sé si alguien lo ha usado o alguien lo usa. Yo lo uso en mí, lo uso en mis pacientes. No reemplaza la placa de relajación, ¿sí? Ni la terapia psicológica, ni la gimnasia, ni la clase de arte. O sea, todo lo que ataque todos esos factores, ya sabemos que estos hábitos son multifactoriales, entonces no puedo yo ponerle toxina y decir, tirar la placa a la basura, no vaya más al psicólogo, no. Aparte recuerden que a los 3 meses esto se le va a empezar a ir, va a empezar a bruxar de vuelta. Tal vez con menos intensidad, pero va a empezar a bruxar de vuelta, si no sigue atendiendo todos los otros factores. Pero es una herramienta muy útil. Por ejemplo, paciente bruxómano. Este paciente, por ejemplo, yo le propongo hacer la rehabilitación completa. Corona, carillas, de molar a molar. Apenas termino, o unos días antes de terminar, ya le estoy poniendo la toxina. Porque la placa de relajación o de reposición no la hago en un día. Si hago de la buena, me la va a hacer el técnico, va a ser termocurada o va a ser impresa. Impresa, sí. No, porque fresadas no son impresas, las 3D, las digitales, digamos. Pero eso tiene un tiempo. ¿Y va a estar 1 o 2 días bruxando con todas mis coronas nuevas? No. Entonces, dentro de la rehabilitación, ustedes ya ofrecen la toxina. Y el paciente ve el resultado, le va a gustar, lo va a comprar y les va a pedir de vuelta. Y es un paciente que lo van a tener cada 6 meses en principio, después cada 8 meses y después capaz se le hace una vez al año. Y también para reducir la hipertrofia del músculo. Porque obviamente, como todo músculo que está en actividad, se hipertrofia. Y sobre todo en las mujeres no les gusta este resultado. Por ahí los varones sí, pero las mujeres no.
también la hipertrofia del músculo temporal. Entonces, cuando uno trata con toxina el macetero y el temporal, disminuye la hipertrofia macetérica. Bien, acá vamos a ver algo muy importante que es la marcación para saber dónde vamos a aplicar para el bruxismo y cuántas unidades de toxina voy a utilizar. En primera instancia, vamos a palpar al paciente y vamos a ver si solamente vamos a tratar los maceteros o si vamos a tratar también los temporales. Hay técnicas mucho más avanzadas que también relajan los pterigoideos, ¿sí? Pero son más difíciles de aplicar, es una zona bastante compleja, tenemos muchas estructuras anatómicas, es para allá una aplicación muy avanzada y que esté muy justificada para ir a relajar los pterigoideos externos, no el interno, los externos. Bien, entonces, vamos a evaluar si este paciente tiene hipertrofia de mucha actividad también en el temporal, si sufre de muchas migrañas, muchas contracturas a nivel del cuello. Le preguntamos todos estos síntomas y evaluamos si tratamos macetero solo o también temporal. Para marcar la zona de seguridad vamos a ir con una línea del trago a la comisura de la boca, luego del reborde mandibular y hacemos morder, identificamos el músculo del cuerpo del macetero y marcamos su borde anterior y su borde posterior. ¿Sí? Normalmente los puntos más utilizados son estos 3 puntos que forman como un triángulo con base inferior. ¿Qué profundidad le voy a dar? Bueno, como ustedes saben, el macetero tiene fascias más profundas y fascias más superficiales. Pero si nos quedamos muy superficial, puedo relajar otro músculo que no quiero relajar y puedo arruinar la sonrisa de ese paciente. Entonces, debo ir en profundidad. Prácticamente que la aguja 30G de 12 milímetros entra completa. A lo sumo, si ustedes ven que tiene mucha fuerza muscular, ¿qué puede suceder? Que cuando uno ingresa con la aguja y se contrae el músculo porque el paciente justo se le ocurre morder, cosa que le tienen que decir que no haga, te puede quebrar la aguja y la aguja puede quedar dentro. Entonces siempre se recomienda que queden por lo menos unos 3 milímetros de aguja afuera. Cuando la aguja se rompa, siempre se va a romper justo en el borde del pabellón, que es Lo del color. lo de color amarillo, digamos, el plastiquito amarillo. En el cono, ahí se va a quebrar la aguja. Entonces inmediatamente agarran una pinza y pueden retirar la aguja. Si ustedes meten toda la aguja adentro, que esto también pasa con la anestesia, si ustedes meten toda la aguja dentro de los tejidos y la aguja se rompe, la aguja queda dentro del tejido. Entonces siempre tienen que dejar aguja afuera. Pero va a ingresar a 90 grados, previa septización de la piel, inyecto y voy a colocar entre 5, a ver, ya está acá, sí, entre 5 a 7 unidades por punto. En principio, pacientes que no conocemos, utilizamos cantidades más pequeñas. Entonces, comenzamos con 5 unidades por punto. O sea que en el macetero va a llevar 15 unidades de cada lado. ¿Sí? No duele. A lo sumo le puede arder un poquito por la solución fisiológica cuando está entrando y distiende el músculo. En armonización hay que pinchar rápido, pero depositar despacio. Entonces, pincho rápido, pero inyecto despacio. El mejor inyector es el que inyecta despacio. Y el inyectar despacio también se previenen muchas complicaciones. Bien, entonces para el músculo macetero está recomendado entre 5 a 7 unidades por punto. Si nos volvemos a la jeringa, 5 unidades con una dilución de 2 ml era de la raya larga a la raya larga. ¿Se acuerdan? Bien. Hay pacientes que yo ya los conozco de hace varios años y en cada punto le pongo 10 unidades. Pero bueno, como les digo, depende del tamaño del paciente, depende del tamaño del músculo y del grado de bruxismo que tenga ese paciente. Pero lo recomendado es entre 5 a 7 unidades por punto en el macetero. A 90 grados, profundo, dejando más o menos 3 milímetros de la aguja afuera. Después evaluamos el temporal. Lo palpamos y lo identificamos. Acá como no hay una marcación de líneas. Ustedes tienen que hacer morder, identifican la parte más gordita del músculo
háganle un círculo, márquenlo con algún marcador y asepticen muy bien la zona porque ahora tenemos cabello y el cabello tiene aún más bacterias. Clorhexidina, agua oxigenada, alcohol al 70, todo. Los tres aseptizan y realizan la punción. De la misma forma, a 90 grados, acá el músculo es más pequeño, entonces va a entrar prácticamente la mitad de la aguja e inyectamos de 2,5 a 5 unidades por punto, porque este es un músculo más pequeño. Aguja 30G a 90 grados. ¿Está claro hasta ahí? Sí, perfecto. Opa. No sé qué es esto. Ahí va. Tienen que repasar todos los músculos. Nosotros le vamos a dar un pantallazo y siempre que hablemos siempre lo vamos a volver a nombrar, pero ustedes tienen que agarrar y ponerse a estudiar todos los músculos. Y estudiarlos, porque se van olvidando y repasarlos de vuelta y dibujarse, y dibujar a un compañero con el cual pueden ir practicando, más allá que lo vamos a hacer en el workshop, pero tienen que ir identificando los músculos. No solo dónde están, sino dónde se insertan y en qué profundidad se encuentran, ¿sí? ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. Siempre que hablamos en armonización van a ver que nombran mucho tercio superior, tercio medio, tercio inferior, incluso ofrecen tratamiento de tercio medio a 350.000 pesos, o sea, es como que está muy manoseado, parece como si fuera un kilo de papas que están vendiendo. No está bien, pero bueno, lamentablemente, más allá que uno puede estar de acuerdo o no y que no esté bien, con las redes uno ve muchas cosas que no deberían suceder y que lamentablemente nos perjudican a las personas que tratamos de trabajar de la manera correcta y como un profesional de la salud debería trabajar. Acá en Argentina recuerden que los únicos habilitados para colocar toxina botulínica son los médicos y los odontólogos. Nadie más. Hay otros países en los cuales sí están habilitados fisioterapeutas, enfermeras, creo que esteticistas no, cosmiatras y eso me parece que no. Pero bueno, llama mucha gente queriendo hacer este tipo de cursos, que no son odontólogos ni médicos. Y bueno, siempre tenemos que, con mucho respeto, aclarar que en Argentina no damos capacitaciones a estas profesiones, ¿no? Bien, entonces, tercio medio, superior y tercio inferior. Tercio superior va desde el nacimiento de pelo trichón hasta la zona más prominente de la glabela. Tercio medio, zona más prominente de la glabela a la espina nasal. Y tercio inferior de la espina nasal hasta el punto más inferior del mentón. Más allá que también vamos a trabajar cuello, pero ustedes cuando evalúen el paciente por toxina, recuerden que todos los músculos de la parte del tercio inferior pueden estar tirando toda la piel hacia abajo. Entonces, empiezan a evaluar la actividad de los músculos del cuello y de ahí van para arriba y le explican al paciente todo esto. Y ya van a ver que en la mayoría de los pacientes hay que tratar mínimo 2/3 de la cara. Salvo que sea muy jovencito el paciente y tenga recién apenas una arruguita en el corrugador de la ceja y se le hace apenas acá y empezamos a prevenir. Yo tengo pacientes de 20 años, 25, que hacen una toxina con pocas unidades, que le llaman baby botox, pero son nombres que se ponen de moda, son poquitas unidades para gente joven, para tratar esos músculos que ya son muy, muy activos, que ya sabes que te va a generar una arruga. Y una vez que la piel se rompió y se generó la arruga, es muy difícil después eliminarla. Entonces, cuando hablamos de tercio superior, frontal, zona glabelar, hay que tener ciertos precaución con márgenes de seguridad. Cuando trabajamos en el tercio superior, siempre nos vamos desde el reborde de la órbita hacia el reborde óseo 2 centímetros hacia arriba, en donde allí vamos a estar esquivando reparos anatómicos como grandes vasos e incluso músculos que no quiero relajar porque puedo generar la caída del párpado o la caída de la ceja. Y desde el canto externo del ojo, que en realidad vamos a tocar, vamos a palpar
la cuenca orbitaria y vamos a tocar el reborde externo de la órbita óseo y de allí nos vamos a ir hacia afuera 1 centímetro. Esa es nuestra área desde ahí hacia afuera donde vamos a aplicar la toxina. Van a haber muchas técnicas de aplicación de toxina, muchísimas. Y van a haber también cosas raras, porque por ahí en el afán de crear o inventar técnicas con el nombre propio de cada uno, empiezan a modificar técnicas que siguen siendo lo mismo y confunden por ahí, ¿sí? Entonces, básense en principio en estas dos marcaciones que son como muy básicas, en las cuales no van a tener complicaciones, porque respetan bien los márgenes, no son arriesgadas. Hay técnicas mucho más arriesgadas porque son más avanzadas o para problemas más puntuales, ¿sí? Que todo lo que es parálisis facial, por ejemplo, hay zonas en donde uno se mete a colocar toxinas sabiendo que hay un alto riesgo de que se caiga más el párpado todavía. Entonces, básense en estas dos que le vamos a mostrar en principio y después de a poco, a medida que ustedes avanzan y van siendo más experimentados, empiezan a incursionar en otras técnicas. Pero básicamente vamos a delimitar en el tercio superior con la cresta lateral del hueso frontal, es allí donde termina el músculo frontal, y fíjense que tiene una aponeurosis en el medio, en donde normalmente acá no aplicamos toxina porque yo necesito relajar el músculo. Entonces acá yo voy a desperdiciar la toxina. Entonces vamos a aplicar a ambos lados de la línea media, ¿sí? La primera marcación se llama técnica de la X. Pasa el video, Marcelo. Pasa el video porque es una técnica en la cual van a ver que la persona sigue teniendo los gestos, no queda frisada, pero eliminamos las arruguitas de que estas son arrugas de dinámica, ¿no es cierto? Arrugas en dinámica. El paciente que viene con ya la grieta hecha acá en el entrecejo, le van a explicar que se le va a suavizar esa arruga, pero que no la puedo hacer desaparecer del todo. Va a tener que hacer otros tratamientos aparte para lograr eliminar esa arruga, esa grieta. Es una cicatriz que ha quedado por esa hiperactividad de ese músculo. Entonces, ¿cómo la vamos a marcar? Siempre en armonización marcamos la línea media. Pacientes simétricos prácticamente no existen. Brad Pitt es asimétrico, me enteré el otro día. O sea, para mí Brad Pitt era simétrico, igual que Angelina Jolie. Pero me enteré el otro día que no, que es asimétrico, y bastante asimétrico. Entonces, ustedes se habían dado cuenta que no. Entonces, cuando ustedes empiezan a sacar fotos y hacen la línea media, y hay una aplicación que después Marcelo se la va a mostrar, donde vos podés unir los dos lados izquierdos y los dos lados derechos del mismo paciente, y te sirve para saber cuál es el lado que más lo favorece, te das cuenta que prácticamente todas las personas somos asimétricas. Y eso ya se lo tienen que marcar desde el momento cero al paciente. Si mirá, tenés esta ceja más arriba, tenés esta ceja más abajo, este ojo lo tenés más abierto, este ojo lo tenés más cerrado, este párpado se te pliega, este párpado no se te pliega. Bueno, esta comisura está más abajo, esta comisura está más arriba. Todo eso tiene que estar explicado y en lo posible asentado, para que ustedes estén tranquilos. La línea media la marcamos siguiendo la mayor cantidad de puntos posible en el rostro, desde el trichón, la vela, punta nasal, espina nasal, el filtrum y el punto medio, o sea, no tiene nada que ver con los dientes, estamos hablando de línea media facial y el pogonio. De allí marco una línea horizontal que me divide a la frente al medio, de manera horizontal. ¿Desde dónde? Desde las cejas, desde la parte más alta de las cejas, hasta el nacimiento del cabello. Y luego marco las diagonales. Las diagonales que van a ir desde la cresta lateral hacia arriba tienen que coincidir en el medio. Fíjense que todas las líneas coinciden. La línea media, la línea horizontal y las dos oblicuas. De allí voy a marcar la línea pupilar, canto externo del ojo, canto interno del ojo.
Todas estas líneas me sirven para yo estar más tranquilo hasta que aprendo a hacerlo prácticamente sin líneas, a saber dónde voy a poner los puntos de aplicación para relajar el músculo frontal. De allí, en parámetros generales, porque obviamente va a depender del tamaño de la frente de la persona, vamos a aplicar sobre las diagonales superiores 3 puntos. Uno me coincide con el canto interno del ojo, otro me coincide con la pupila y otro me coincide con el canto externo del ojo. Si la frente es muy pequeña, a veces este punto más superior del canto externo del ojo no lo colocamos. Y luego 2 puntos en la horizontal. Uno que coincide con la pupila y otro que coincide con el canto externo del ojo. Si la frente es muy amplia, a veces también tengo que poner un tercer punto que coincida con el canto interno del ojo. Eso lo van a ir viendo, depende del tamaño de la frente del paciente. Fíjense lo lejos que estoy, sobre todo en las mujeres, de la ceja. Porque ¿qué hace el frontal? El frontal levanta, me lleva la ceja para arriba. Si yo lo relajo, las cejas se caen. Entonces, yo voy a relajar esta porción más superior del frontal, pero esta parte más inferior va a seguir un poco activo, entonces me va a levantar las cejas, me va a despejar la mirada y me va a dar un aspecto más juvenil y más descansado de la mirada. En los hombres, en cambio, estos puntos inferiores los hacemos más cerca de la ceja, aproximadamente a 1 centímetro, porque la mayoría de los hombres no quieren que se le eleven las cejas, sino que les queden más bien rectas. Ya les voy a mandar también la diferencia entre hombre y mujer para la colocación de la toxina. Otra marcación también muy utilizada, marcamos las crestas laterales, línea media, me voy a 2 centímetros arriba de la ceja, en realidad no de la ceja, sino del reborde óseo, chicos. Recuerden que las cejas son muy cambiantes, suele estar una más arriba que la otra. Hay mujeres que se tatúan la ceja y no es donde tenía la ceja originalmente. Entonces ustedes buscan el reparo óseo y del hueso se van 2 centímetros para arriba. Y de ahí marcan la horizontal. Luego una línea que coincide con la pupila y de allí le quedan los cuadrantes para hacer los puntos de aplicación. Fíjense que siguen alejados de la ceja. El punto medio es variable según la actividad de este músculo. Recuerden que acá también arriba tenemos la aponeurosis y también tenemos un vaso, que es la vena que pasa por acá, la vena frontal, que si lo tocamos generamos también un gran hematoma. También tienen que repasar todo lo que es arterias, venas. Ya vamos a tener clases también de anatomía, clases de ligamentos, clases de músculos, pero ustedes tienen que profundizar. Fíjense acá lo que vemos. Vemos el músculo frontal acá en gris, en la profundidad, bien pegadito al hueso. Es un músculo hiperfinito. Recuerden cuánto tenía la piel acá, más o menos 1 milímetro. Entonces, y el músculo debe tener otro milímetro. Entonces yo quiero llegar al músculo. Por ende, tengo que pasar 2 milímetros. Los biseles de la aguja suelen tener aproximadamente 3 milímetros. Entonces yo tengo que ingresar con el bisel de la aguja y un poquito más. No tocar el periósteo porque el periósteo genera molestia y dolores de cabeza después. Si chocamos sin querer contra el periósteo, me retiro suavemente un poquito y ya sé que ahí estoy en el músculo y coloco la toxina. Ya vamos a ver cuánto y cómo. Después tenemos el prosero, acá en morado, fíjense que es más superficial, cómo se entrecruza con el frontal, pero está arriba del frontal. El depresor de la ceja, fíjense también, es superficial, está arriba del frontal. Y el corrugador tiene 2 porciones, un cuerpo y una cola. El cuerpo es profundo, está bien pegadito al hueso, y la cola se hace superficial. ¿Dónde se hace superficial? Aproximadamente a la altura de la pupila. Ahí se empieza a hacer superficial. A tener en cuenta ese detalle. Bueno, diferentes marcaciones según la anatomía de cada paciente. Obviamente lo vamos a hacer que haga todos los movimientos en un video, en las fotos, y de ahí vamos evaluando
cuántos puntos vamos a colocar en cada uno de los pacientes. Fíjense la actividad de los corrugadores y de los depresores y del prosero. Generan que las cejas se vayan hacia adentro y hacia abajo. Entonces, yo voy a hacer un análisis de la arruga. A veces no se ve tanto la arruga en pacientes jóvenes y tenemos que hacer palpar el músculo y ver cómo se mueve y hacia dónde va. Pero si acá lo vemos, fíjense. Hay una arruga horizontal acá en la glabela. ¿Qué músculo me está produciendo la arruga horizontal? Normalmente es un músculo que va a ser perpendicular a la arruga. Si la arruga está horizontal, el músculo está vertical. Y si la arruga está vertical, el músculo está horizontal. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este músculo, esta arruga, me lo está produciendo el prosero. ¿Sí? Entonces, en este paciente yo le voy a indicar una aplicación en ese prosero. Recuerden que es un músculo bastante superficial. ¿Y cuánto le voy a poner? Y depende de la potencia de este músculo. Ya este paciente tiene una arruga bastante marcada y se ve que es bastante potente. En este músculo se recomienda utilizar 5 unidades de toxina botulínica. Y hay pacientes que a veces les ponemos también 7 unidades de toxina botulínica. Pero ojo, siempre empezando con las cantidades más pequeñas hasta que conozcamos al paciente. Paciente joven que tiene un prosero no muy activo, a veces con 2,5 unidades andamos bien, con un solo punto de aplicación central. Vamos a ir a 90 grados sin darle mucha profundidad, el bisel, un poquito más del bisel, y colocamos de rayita larga a rayita larga, si queremos poner 5 unidades, y si es más joven y menos activo, de rayita larga a rayita intermedia, 2,5 unidades. Bien, eso sería el prosero. Pero si yo relajo solamente el prosero, estos dos van a tomar mucho más actividad. Entonces yo sí o sí tengo que relajar los depresores y el corrugador de las cejas. El depresor me lleva las cejas hacia el medio y hacia abajo y me hace esta media luna. En cambio, el corrugador me lleva las cejas hacia el medio y me hace estas líneas verticales. ¿Sí? Esta vertical, esta vertical. Entonces yo evalúo según la arruga y palpo y veo la actividad. Y a ver a quién tengo que relajar más. Pero recordemos el detalle. Depresor de la ceja es superficial, en cambio el cuerpo del corrugador es profundo y la cola del corrugador es superficial a la altura de la pupila. Entonces, ¿qué se recomienda acá para no pinchar tantas veces? Vamos en profundidad a 90 grados, sin tocar periósteo. Va a entrar un poquito más de bisel de la aguja y vamos a colocar de 2,5 a 5 unidades, depende de la actividad de ese músculo. Y ahí vamos a tomar el depresor de la ceja y el corrugador. Y si vemos que tiene mucha actividad el corrugador, también podemos colocar de manera superficial, o sea, va a entrar apenas el bisel, y le vamos a dejar 2,5 unidades en la colita del corrugador. Acá está marcado entonces lo que veníamos viendo hasta ahora para hacer la aplicación en el músculo frontal. Recordemos que el músculo frontal, al relajarlo, se van a ir las arrugas horizontales de la frente. También muchas personas cuentan que se les va la migraña, porque tienen por ahí mucha actividad en el tercio superior de los músculos y sufren de migrañas o de cefaleas. Bueno, esto le ayuda mucho a los pacientes que sufren de cefalea. Y acá vemos que vamos a relajar el prosero, vamos a relajar el cuerpo del corrugador y también un poco la cola del corrugador. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos. Está pasando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les doy el orbicular de los ojos, patitas de gallo, ¿sí? Y cortamos hoy acá con toxina. De todas maneras, recuerden que le vamos a volver a ver, ¿eh? O si quieren sigo un poco más, ¿eh? Yo no tengo ningún problema.
Bueno, yo por el Zoom de Buenos Aires, que también tienen un horario así estricto. Entonces, cuando hablamos de tercio medio, hablamos de patita de gallo, bunny line y sonrisa gingival. Patita de gallo, bunny line. Patita de gallo le hace el orbicular de los ojos y bunny line le hace el transverso de la nariz. Las bunny line son las arruguitas que se generan en la nariz. Cuando hablamos de músculo orbicular, es un músculo muy finito. Acuérdense ese margen de seguridad que tomamos de 1 centímetro por fuera del reborde óseo. Y tener en cuenta, fíjense acá en este corte lateral, acá tenemos el globo ocular, acá tenemos el párpado. El orbicular de los párpados tiene una porción orbicular propiamente dicha y una porción palpebral. ¿Qué hace este músculo? Es un músculo constrictor, o sea, es un músculo que va a cerrar el ojo, ¿sí? Entonces, si yo relajo este músculo, ¿qué pasa? ¿El ojo se cierra o se abre? Se cierra. Vamos de vuelta. Es un músculo que cierra el ojo, ¿sí? Si yo lo relajo, va a dejar de cerrar, por ende el ojo se abre más, ¿sí? Entonces, la ptosis, la caída del párpado, no es culpa del orbicular, ¿sí? Porque el orbicular es un músculo que cierra, no es un músculo que levanta el párpado. ¿Qué sucede con la ptosis? Sucede que ponen toxina donde no deben, ponen toxina muy diluida. Entonces, ¿qué sucede? Difunde por esta grasita. Todo lo que sea grasa va a hacer difundir los productos mucho más rápido y se va a este músculo que está acá, que es el músculo elevador del párpado superior. Y ahí nos hicimos la macana, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar los puntos donde deben aplicar, que son seguros, la profundidad que hay que darle. Los otros puntos, déjenlo para cuando estén más entrenados o cuando hagan técnicas más jugadas para ciertas patologías. Acá tenemos el músculo, es hiper finito. La piel, ¿se acuerdan cuánto medía? No llegaba al milímetro. Entonces yo paso el bisel y ya estoy en el músculo, ¿sí? Ya estoy en el músculo, incluso se aconseja no ir a 90 porque me puedo pasar en profundidad. Se aconseja tomarlo como paralelo a la piel, ¿sí? Entonces, entro paralelo a la piel, entre el bisel y ya estoy en el músculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? La marcación de los márgenes de seguridad. Dijimos, tocamos el reborde óseo, nos vamos 1 centímetro para afuera. De allí voy a marcar, siguiendo, no hace falta que marquen los 30 grados, es aproximadamente siguiendo la circunferencia del músculo orbicular. Vamos a colocar un punto que me va a coincidir con el canto externo del ojo y un punto más superior y un punto más inferior, siguiendo la circunferencia del músculo, ¿sí? Esto está corrido. Sí. Chicos, ojo que esta imagen está corrida. Ya la voy a, no sé qué pasó. Esto va acá, ¿eh? Fíjense, esta imagen, este dibujo, va acá. Va 1 centímetro para acá. ¿Estamos? Fíjense en esta. No se ve el puntero. Ahí, Marce, mostralo. Ahí. Esta figura está corrida. Fíjense en la izquierda, en la chica, digamos. Ahí está bien. Bien, ese dibujo se corrió todo, no sé por qué se ha corrido, está dentro del ojo. ¿Se dan cuenta? Algo pasó cuando hemos pasado el PowerPoint, algo pasó. Bueno, ya se lo corregimos cuando pasamos el PDF. Entonces, recuerden, muy superficial, colocamos para el orbicular. Entonces, todo un equilibrio, fíjense, músculo frontal, músculo orbicular, arruguitas de conejo, toda la zona glabelar. Fíjense cómo cambia la arquitectura de la ceja. Cómo se arquea de diferente manera. Pasa de ser una chica buenita, inocente, a ser una femme fatal. ¿Sí? Obvio que no todas las chicas quieren eso, ¿no? O sea, tienen que charlarlo con el paciente y ver qué quiere. Y también hay hombres que piden esto. Entonces, dentro de lo que el paciente pide, aconsejarlo y hacer el tratamiento. Fíjense, prosero, corrugador, depresor de la ceja, frontal, orbicular. El orbicular es el que hace que más se levante la cola de las cejas. El orbicular más que el frontal.
Bueno, sacamos las arruguitas de pata de gallo. Por ahí estas inferiores son más difíciles porque también acá participan los cigomáticos y relajar los cigomáticos es una técnica avanzada, hay que tener cuidado con eso. Podemos dar una sonrisa asimétrica. Y estos son todos los puntos en los cuales yo puedo aplicar en el auricular, pero ojo, ya esta zona, ya estamos ahí medio jugando con fuego, tiene que ser muy superficial y poquitas unidades. Entonces, se me va el cursor, acá vamos. Los 3 puntos que les marqué antes son estos 3 que están acá, ¿sí? ¿Me siguen? Estos tres que están acá. Estos 3 puntitos son superficiales y vamos a colocar 2,5 unidades por punto. Eso es en parámetros generales. Después, si queremos que al paciente se le eleve más la cola de la ceja o se le abra más el ojo, podemos colocar estos 2 puntitos superiores bien pegaditos al pelo, muy superficial y solamente 1 unidad por punto. O sea, ahí tienen que ser muy precisos. Y también, ojo con esto. En esta zona también tiene que ser muy superficial y 1 unidad por punto. Por 2 cuestiones. Acá podemos tocar un cigomático o podemos generar una bolsa de piel que queda fea, queda antiestética. Entonces tiene que ser muy superficial y muy poquita cantidad. Acá hacemos un repasito de los músculos, fíjense. El orbicular, lo finito que es, y la íntima relación con los cigomáticos. ¿Sí? Cigomático menor, cigomático mayor. Estos participan en la sonrisa, llevan hacia arriba la comisura. Imagínense si yo lo relajo un cigomático. Me queda con una comisura para abajo. Y si me voy yendo más hacia la línea media, voy a tocar el elevador del labio. Acá tenemos el elevador del labio, este rosita. Acá. Acá tenemos elevador común del ala de la nariz y del labio. Elevador propio del labio, cigomático, cigomático. Acá tenemos los risorios. Fíjense que... Acá tenemos, perdón, el risorio. Fíjense cómo es superficial al lado del macetero. Por eso les decía que no hay que dejar superficial ahí la toxina. ¿Sí? Y acá tenemos el orbicular. Transverso de la nariz, para las bunny line. También muy superficial. Y cerca de la línea media para no tocar un elevador. Y por último vemos tercio medio, bunny line. Estas arruguitas también que les hace el transverso de la nariz. ¿Ven? Fíjense, estas arruguitas. Que por allí cuando las suavizamos ayudan a eliminar un poquito las arrugas que se hacen alrededor. Tampoco es que tienen que quedarse sin arrugas al 100% de la paciente. Se tienen que explicarle que algunas arruguitas tienen que estar. Es natural, que está bien. Pero esto ya es como excesivo. Por ejemplo, si yo le quiero hacer a esta chica una rinomodelación con hialurónico, no me va a durar nada por esta actividad de este transverso y también evaluar la actividad del depresor del tabique nasal, ¿sí? Que esas personas que cuando hablan o se ríen se les baja la punta de la nariz. También podemos relajar el depresor del tabique, ¿sí? Que ahí lo vemos con sonrisa gingival. También vamos a evaluar qué músculo tenemos que relajar. Cuando la sonrisa gingival es muy anterior, muestra solamente mucho diente, o también muestra hasta los molares. Tenemos que ver si vamos a relajar 1 o 2 músculos. Si solamente muestra dientes, se aconseja relajar el elevador común. Fíjense, esta sonrisa gingival muestra hasta los molares, entonces vamos a tener que relajar el elevador común y también el elevador propio del labio. En algunos textos dicen que dependiendo de los milímetros que exponga de encía es la cantidad de unidades que hay que poner, pero hay que tener mucha precaución, siempre poner la menor cantidad de unidad recomendada y ver cómo resulta, cómo va bajando ese labio, porque si nos pasamos, después el paciente va a sonreír y no va a poder mostrar los dientes y durante 3 meses nos va a odiar. Entonces, si queremos relajar sonrisa gingival anterior, muestra mucho diente, relajamos el elevador común del ala del labio, al lado del ala de la nariz, inmediatamente al lado de la nariz me voy en profundidad, prácticamente que toco el periósteo suavemente, me retiro un poquito
y coloco 2,5 unidades por punto. Y si el paciente muestra también molares, del ala de la nariz me retiro 1 centímetro, ¿sí? Y voy a colocar un segundo punto profundo que va a ir también al músculo elevador propio del labio. Entonces va a relajar también la zona más hacia la comisura, sin que se caiga la comisura. Pero va a dejar de exponer también molar. ¿Y cuánto coloco? 2,5 unidades por punto. En algunos textos también van a ver que ponen 1 unidad por punto. 1 unidad por punto, lo único que van a lograr con esto es que dure menos de 3 meses el resultado. Cuando ponemos menos unidades de las recomendadas, el resultado dura nada. Entonces hay que poner las unidades que corresponden. Disculpa, yo me tengo que retirar porque tenía un compromiso. Sí, nosotros vamos a llegar hasta aquí para que nadie se quede sin ninguna información. Igual está grabada. Está grabada, así que después esta parte se las pasamos. Y bueno, y después retomamos todo lo que es tercio inferior en la próxima clase y vamos a empezar a hablar también de piel y bioestimulación de colágeno. ¿Cierto? Perfecto. Bien. Salimos entonces. No, por favor, ha sido un gusto. Vayan anotando las dudas y bueno, y vamos charlando por medio de los grupos. Traten de hacerlo por los grupos y no en forma individual, porque así está más bueno, es más productivo para todos. Nos sacamos todas las dudas, ¿sí? Genial, gracias. Gracias a ustedes. Que descansen, vayan a cenar. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, Rubén. Gracias. Chao. Nos vemos. Chicos de San Luis, acá estoy con ustedes. Bueno, a ver, ¿alguien mandó un mensaje? ¿Cuánto se deposita en el temporal? 2,5 unidades por punto. Normalmente hacemos dos puntos en la parte más gordita, digamos, del vientre del músculo y colocamos 2,5 unidades por punto. Chicos, estamos en contacto por medio del grupo, obviamente, y les vamos a ir pasando para que vayan repasando y estudiando, ¿sí? Les mandamos un beso. Que descansen. Muchas gracias, nos vemos. Están todos mudos, los dejamos mudos.